Hemos llegado al punto más desconcertante de la historia humana. Nunca fue tan fácil sobrevivir y nunca fue tan difícil saber por qué sobrevivir. Tenemos todo lo que las generaciones anteriores soñaron: comida, refugio, seguridad, entretenimiento infinito. Y aún así algo está profundamente mal. Una sensación extraña de vacío se extiende entre personas que, objetivamente, tienen motivos para estar satisfechas. ¿De dónde viene esta angustia sin nombre? ¿Por qué el confort moderno no trajo el sentido que prometía? Si te gusta este tipo de reflexión, suscríbete al canal para más contenido filosófico. Aviso: este documental utiliza imágenes generadas por IA para fines ilustrativos. Aunque el aspecto visual es sintético, el contenido es fruto de una investigación rigurosa basada en fuentes históricas y científicas reales. Fuentes en la descripción. En 1859, Arthur Schopenhauer estaba a punto de cumplir 71 años cuando tomó una decisión inusitada. El filósofo que había dedicado décadas a construir una filosofía pesimista, que veía la existencia como esencialmente sufrimiento y la voluntad como una fuerza ciega y cruel, resolvió escribir algo diferente. No una gran obra sistemática, sino consejos prácticos para la vida cotidiana. Los aforismos sobre la sabiduría de vivir nacieron de esta contradicción fascinante: un pesimista ofreciendo consejos de cómo vivir bien. Entre todos los consejos que Schopenhauer reunió en esas páginas, uno se destaca por la provocación directa: es prudente hacerse el tonto. La recomendación no nació del desprecio a la inteligencia, sino de una comprensión cruel de la psicología humana. Para Schopenhauer, el intelecto es una de las mayores fuentes de orgullo del hombre, y exactamente por eso, una de las mayores fuentes de resentimiento en los otros. Fíjate en este detalle: Schopenhauer no está hablando de fingir ignorancia para engañar a alguien. Él está hablando de una estrategia defensiva, una forma de protección social. El filósofo observó que la inteligencia, así como la riqueza o la belleza, no es percibida socialmente como un mérito legítimo. Ella es sentida como una afrenta silenciosa. Intenta seguir su razonamiento. Cuando alguien percibe que otro es intelectualmente superior, la reacción raramente es admiración pura. Mucho más común es la envidia, que se transforma rápidamente en rencor, hostilidad y deseo de rebajamiento. Muchas veces este proceso ocurre de forma completamente inconsciente. El resentimiento no se anuncia. Se infiltra en las relaciones, corroe conversaciones, crea tensiones que nadie consigue nombrar bien. Este no es un fenómeno nuevo. Ya en el siglo XVII, Baltasar Gracián había llegado a una conclusión similar en El arte de la sabiduría. Gracián aconsejaba que quien desea ser bien quisto debe vestir la piel del más simple de los animales. El consejo no era moral, sino estratégico. Gracián comprendía que la sociedad no recompensa la excelencia, recompensa la conformidad. Aquel que se destaca demasiado se convierte en blanco. Aquel que se adapta demasiado se disuelve. Para sobrevivir en sociedad, el individuo más lúcido aprende a esconderse. Aprende a suavizar su lenguaje, a diluir sus ideas, a fingir concordancia, a evitar conflictos directos. Aprende, en suma, a adaptarse. Y esa adaptación genera una cosa muy específica: confort. No confort físico apenas, sino confort social. Aceptación, estabilidad profesional, relaciones previsibles, ausencia de confrontación directa, una vida que funciona. El problema es que ese confort cobra un precio alto, cobra sentido. Presta atención a este punto. La vida confortable no nace como conquista, nace como estrategia defensiva. El individuo no vive aquello que piensa, vive aquello que no amenaza. No dice lo que ve, dice lo que es tolerable. No expresa su visión más profunda del mundo. Expresa versiones editadas de sí mismo. El resultado es una existencia funcional, eficiente, socialmente aceptada e internamente vacía. Es aquí donde comenzamos a entender la paradoja moderna. Nunca fue tan fácil construir esta vida adaptada, protegida, confortable.
Tenemos sistemas sociales complejos, estructuras económicas estables, entretenimiento infinito, tecnología que nos conecta instantáneamente. Pero también nunca fue tan difícil encontrar una razón genuina para existir. Schopenhauer intuyó algo que hoy vivimos de forma amplificada. El sentido no nace del confort, sino de la fricción. Surge de la confrontación entre aquello que somos y aquello que el mundo exige. Cuando esa confrontación es evitada, por demasiado tiempo el individuo no sufre, pero tampoco crece. No entra en crisis, pero tampoco se transforma. Vive una vida sin grandes dolores, pero también sin profundidad. Mira cómo esto aparece hoy. El hombre moderno despierta, trabaja, consume, se distrae, duerme y repite. No hay amenaza real, pero tampoco hay llamado. No hay tragedia, pero tampoco hay grandeza. Es una vida funcionalmente perfecta y existencialmente vacía. Friedrich Nietzsche captó esta dinámica de forma aún más radical. En Así habló Zaratustra, él describe al último hombre, una criatura confortable, segura, entretenida, que evita riesgos, desprecia la grandeza y llama a su mediocridad felicidad. El último hombre parpadea. Él no crea, no trasciende, no sufre, apenas consume y sobrevive. La descripción de Nietzsche parece una profecía. El último hombre vive exactamente la vida confortable moderna, protegida de grandes dolores, repleta de pequeños placeres, tecnológicamente asistida, socialmente funcional. Pero Nietzsche veía en esa criatura no una conquista, sino una catástrofe existencial. Fíjate en la ironía. El mayor peligro no es el sufrimiento, sino la ausencia de sentido. Nietzsche alertaba que el hombre puede soportar casi cualquier sufrimiento, siempre que tenga una razón para sufrir. Pero no consigue soportar una vida sin propósito, aunque sea confortable. Este diagnóstico se conecta directamente con algo que Blaise Pascal observó siglos antes. En Pensamientos, Pascal escribió que el hombre hace de todo para evitar quedarse a solas consigo mismo. El entretenimiento, según él, no es ocio inocente, sino fuga existencial. El hombre se distrae para no enfrentar la vacuidad de su existencia. Hoy, esa fuga ha alcanzado niveles industriales. La vida confortable es constantemente llenada por estímulos, pantallas, ruidos, notificaciones. El silencio, donde el sentido podría emerger, es evitado a cualquier costo. Creamos una civilización del entretenimiento perpetuo, donde la distracción se volvió una necesidad básica. Pascal intuyó que por detrás de esa compulsión por distracción había algo más profundo: la incapacidad de soportar el vacío. No el vacío de la pobreza o del dolor, sino el vacío del tedio existencial. La sensación de que la vida, incluso cuando funciona perfectamente, no sirve para nada. Piensa en esto. Pascal estaba hablando de una época donde la vida era objetivamente más dura, más peligrosa, más incierta. Y aún así, él ya identificaba el problema de la fuga existencial. ¿Qué diría él de una época donde esa fuga se volvió la propia estructura de la civilización? La cuestión central no es moral, sino existencial. No se trata de juzgar si la vida confortable es buena o mala. Se trata de entender por qué una vida objetivamente mejor puede generar una sensación subjetiva de vacío. ¿Por qué el éxito civilizatorio puede convivir con el fracaso existencial? Tal vez la respuesta esté exactamente en el consejo de Schopenhauer sobre hacerse el tonto. Cuando esa estrategia de supervivencia se vuelve un modo permanente de vida, cobra un precio devastador. El individuo aprende a esconderse tan bien que, eventualmente, olvida a quién estaba escondiendo. Esta dinámica creó un tipo humano nuevo, el hombre confortable y perdido. Él tiene todo lo que necesita para sobrevivir, pero nada que justifique la supervivencia. Él está protegido de casi todos los peligros externos, pero completamente expuesto al peligro interno, la percepción de que su vida no importa. Schopenhauer comprendía que la inteligencia genuina es peligrosa no solo socialmente, sino existencialmente. Ella fuerza al individuo a ver cosas que sería más confortable ignorar.
a ver la arbitrariedad de las convenciones sociales, la fragilidad de las instituciones, la vacuidad de muchas ambiciones humanas. Ver eso claramente es una carga. Pero fingir que no se ve es otro tipo de carga. Es la carga de la vida inauténtica, de la existencia como actuación constante, de la sensación de estar siempre representando un papel, nunca siendo realmente quien se es. La vida confortable ofrece una solución aparente para este dilema. Promete que podemos tener los beneficios de la conformidad sin pagar el precio de la inautenticidad, que podemos adaptarnos sin perdernos, que podemos ser aceptados sin renunciar a quienes somos. Pero esa promesa es una ilusión. La adaptación siempre cobra alguna cosa. Y cuando ella se vuelve total, cuando la vida entera se vuelve estrategia defensiva, lo que queda no es una persona, sino una función social. Alguien que existe para cumplir papeles, no para ser alguien. El extraño caso de la vida confortable y sin sentido no es un accidente histórico. Es el resultado lógico de una civilización que cambió profundidad por seguridad, verdad por aceptación, autenticidad por confort. Una civilización que resolvió el problema de la supervivencia física creando el problema de la supervivencia existencial. Schopenhauer, Nietzsche, Pascal, todos esos pensadores entendieron algo fundamental. El hombre no vive solo de pan, él vive de sentido. Y el sentido no es algo que se conquista a través del confort, es algo que se conquista a pesar del desconforto. La vida confortable promete resolver todos los problemas humanos eliminando la fricción, la dificultad, el riesgo. Pero tal vez el problema no sea que la vida es difícil. Tal vez el problema sea que se volvió demasiado fácil. Tan fácil que perdió el sentido. El hombre moderno no está deprimido porque sufre demasiado. Él está vacío porque evita sufrir aquello que da sentido. Evita el conflicto, el rechazo, el riesgo de ser quien es. Vive protegido y por eso mismo incompleto. Tal vez sea hora de cuestionar si el verdadero peligro es realmente el dolor, la envidia ajena, el resentimiento social. Tal vez el mayor peligro sea atravesar la vida entera en confort absoluto y, al final, percibir que se sobrevivió muy bien, sin jamás haber vivido de verdad. La cuestión no es que el tedio sea malo en sí mismo. El tedio siempre existió. Pero el tedio moderno tiene una característica particular. Viene disfrazado de placer. El hombre contemporáneo no se aburre mirando a la pared. Se aburre desplazando feeds infinitos, viendo series, consumiendo entretenimiento industrial. Es un tedio estimulado, un vacío llenado artificialmente. Søren Kierkegaard, en 1843, ya había mapeado este fenómeno en O lo uno o lo otro. Para Kierkegaard, el tedio era el síntoma de una vida que evita elegir. El individuo aburrido vive en la superficie de las posibilidades, experimentando todo, pero nunca comprometiéndose con nada. Es la vida del eterno tal vez, de la eterna postergación del compromiso existencial. Kierkegaard describió 3 estadios de la existencia humana: el estético, el ético y el religioso. El hombre en el estadio estético vive en busca de placer y novedad. Él colecciona experiencias pero no se transforma a través de ellas. Vive como un espectador de su propia vida. ¿El resultado? Un tedio sofisticado, un vacío que ni el placer consigue llenar. Mira cómo esto se conecta con el mundo actual. Tenemos acceso a más experiencias, más informaciones, más posibilidades que cualquier generación anterior. Podemos viajar, estudiar, experimentar, consumir cultura en volúmenes imposibles para nuestros antepasados. Pero toda esa abundancia de opciones no nos trajo más sentido. Por el contrario, creó una nueva forma de parálisis: la parálisis de la elección infinita. El psicólogo Barry Schwartz documentó este fenómeno en La paradoja de la elección. Schwartz demostró que el exceso de opciones no libera, aprisiona. Cuando tenemos muchas posibilidades, gastamos más energía decidiendo qué viviendo. Quedamos constantemente preocupados si hicimos la elección correcta, si no estamos perdiendo algo mejor.
Kierkegaard intuyó esto mucho antes de la psicología experimental. Él percibió que la libertad absoluta de elección no genera felicidad, genera angustia, la angustia de la posibilidad. El peso de la responsabilidad total sobre la propia vida. Y una de las formas más comunes de escapar de esa angustia es no elegir, vivir eternamente en el todavía no. El hombre moderno desarrolló estrategias sofisticadas para evitar elegir. Mantiene todas las opciones abiertas. Experimenta todo superficialmente. Evita compromisos profundos. Vive en una especie de adolescencia extendida, donde la vida es siempre una preparación para algo que nunca llega. Esta dinámica se refleja en la forma como lidiamos con relaciones, carreras, ideologías. Todo se vuelve experimental, provisional, reversible. La vida se vuelve una eterna prueba, nunca un compromiso real. Y el resultado es una sensación constante de que estamos siempre llegando, pero nunca llegamos. Simone Weil, la filósofa francesa que vivió entre 1909 y 1943, ofreció una perspectiva aún más radical sobre esta cuestión. Para Weil, el problema no era solo psicológico, sino espiritual. Ella argumentó que el ser humano tiene una necesidad fundamental de atención, no la atención dispersa del entretenimiento, sino la atención concentrada, contemplativa. En La gravedad y la gracia, Weil escribió que la atención genuina es una forma de oración. Es la capacidad de concentrarse completamente en algo fuera de sí mismo, de olvidarse del propio ego en favor de una realidad mayor. Esa capacidad, según Weil, está siendo sistemáticamente destruida por la vida moderna. Fíjate en el contraste. Weil hablaba de atención como olvido de sí. Nosotros vivimos en una época de atención como afirmación constante de sí. Redes sociales, selfies, personal branding. Todo gira en torno a la autopromoción perpetua. La atención se volvió completamente hacia adentro, creando un tipo de narcisismo colectivo. Weil percibió que cuando la atención está siempre vuelta hacia el propio ego, pierde la capacidad de encontrar sentido. Porque el sentido no es algo que creamos, es algo que descubrimos. Y solo podemos descubrir cuando paramos de fijarnos en nosotros mismos tiempo suficiente para percibir que existe algo más allá de nosotros. La vida confortable hace ese descubrimiento aún más difícil. Cuando todas las necesidades básicas están satisfechas, cuando no hay amenazas externas urgentes, la atención naturalmente se vuelve hacia adentro. El individuo queda obsesionado consigo mismo, sus sentimientos, sus experiencias, sus necesidades, sus realizaciones. Pero existe una paradoja cruel en esta dinámica. Cuanto más nos fijamos en nosotros mismos, menos interesantes nos volvemos. La vida interior solo gana profundidad cuando está en relación con algo exterior. El sentido no nace de la introspección infinita, sino de la conexión con propósitos mayores que nosotros. Hannah Arendt exploró esta cuestión en La condición humana. Para Arendt, el ser humano solo se realiza plenamente cuando actúa en el mundo público, cuando participa de proyectos colectivos que lo trascienden. La vida privada, por más confortable que sea, no es suficiente para generar sentido. Arendt distinguió 3 actividades humanas fundamentales: labor, trabajo y acción. La labor es el mantenimiento de la vida biológica: comer, dormir, reproducirse. El trabajo es la creación de objetos duraderos: construir, fabricar, producir. La acción es la participación en la vida pública: política, cultura, proyectos colectivos. La vida confortable moderna se concentró casi exclusivamente en la labor y en el trabajo. Resolvimos la cuestión de la supervivencia y creamos una economía de producción y consumo extraordinariamente eficiente. Pero descuidamos la acción, la dimensión propiamente humana de la existencia. El resultado es una vida funcionalmente perfecta, pero humanamente incompleta. El individuo moderno come bien, vive bien, trabaja bien, consume bien. Pero no actúa propiamente. No participa de proyectos que lo trascienden.
Vive en una esfera privada hipertrofiada, donde todos los placeres están disponibles, pero ningún sentido es posible. Arendt alertaba que cuando la acción desaparece de la vida humana, lo que queda no es felicidad, sino tedio. Un tedio profundo, existencial, que ningún entretenimiento consigue curar. Porque el entretenimiento alimenta el lado consumidor del hombre, pero no el lado creador. Piensa en la diferencia. Consumir cultura es pasivo. Crear cultura es activo. Ver una película es labor mental. Hacer una película es acción en el mundo. Las dos actividades pueden ser placenteras, pero solo una genera sentido duradero. Y la vida confortable privilegia sistemáticamente el consumo sobre la creación. Esto se conecta directamente con una observación de Viktor Frankl en El hombre en busca de sentido. Frankl, sobreviviente del Holocausto y fundador de la logoterapia, argumentó que la principal motivación humana no es el placer, ni siquiera la supervivencia, sino la búsqueda de sentido. Y el sentido, según él, no puede ser perseguido directamente, solo puede ser encontrado a través del compromiso con algo mayor que nosotros mismos. Frankl observó que los prisioneros que sobrevivieron a los campos de concentración no eran necesariamente los más fuertes físicamente, sino aquellos que mantenían un propósito que los trascendía. Algo por lo que valía la pena vivir, incluso en las condiciones más extremas. La vida confortable creó el problema opuesto: individuos físicamente sanos, pero existencialmente perdidos. Personas que tienen todos los motivos objetivos para vivir, pero ningún motivo subjetivo, que sobreviven muy bien, pero no saben para qué. Frankl acuñó el término vacío existencial para describir esta condición, y alertó que cuando el sentido está ausente, el individuo intenta llenar el vacío con placer o poder. Desarrolla comportamientos compulsivos, trabajo excesivo, consumo descontrolado, búsqueda desesperada de estatus. Esta dinámica explica mucho sobre la vida moderna. ¿Por qué personas objetivamente exitosas se sienten vacías? ¿Por qué el éxito financiero no trae satisfacción duradera? ¿Por qué la libertad absoluta de elección genera ansiedad en vez de felicidad? La respuesta está en la diferencia entre tener motivos para vivir y tener motivos para existir. Motivos para vivir son externos: dinero, estatus, placer, seguridad. Motivos para existir son internos: propósito, significado, contribución, trascendencia. La civilización moderna se especializó en proveer motivos para vivir, pero olvidó cómo cultivar motivos para existir. Creó una economía del bienestar material extraordinariamente sofisticada, pero una economía del bienestar espiritual primitiva. Alexis de Tocqueville ya había anticipado este problema en La democracia en América, escrito entre 1835 y 1840. Tocqueville observó que las sociedades democráticas tienden a producir un tipo particular de malestar: la melancolía en medio de la abundancia. Para Tocqueville, cuando todos los individuos son iguales ante la ley y tienen acceso a las mismas oportunidades, paradójicamente esto puede generar más insatisfacción, no menos, porque la igualdad de derechos crea la expectativa de igualdad de resultados. Cuando esa expectativa no se concreta, surge resentimiento y frustración. Pero Tocqueville identificó algo aún más profundo. Él percibió que las sociedades democráticas tienden a producir individuos obsesionados con pequeñas satisfacciones personales, pero incapaces de comprometerse con grandes proyectos colectivos. El resultado es una vida materialmente próspera, pero espiritualmente empobrecida. Tocqueville describió al hombre democrático como alguien inquieto en medio del bienestar, alguien que tiene acceso a todos los placeres de la vida civilizada, pero no consigue disfrutar de ellos plenamente, que está siempre buscando algo más, sin saber exactamente qué. ¿Esta descripción suena familiar? Es casi un retrato del consumidor moderno. Alguien que vive en una búsqueda perpetua de la próxima compra, de la próxima experiencia, del próximo upgrade, que acumula posesiones y vivencias, pero no acumula satisfacción.
La vida confortable moderna potenció todas esas tendencias que Tocqueville identificó en el siglo XIX. Creamos una sociedad donde casi todos tienen acceso a estándares de vida que serían considerados lujosos en cualquier época anterior. Pero también creamos una sociedad donde casi nadie se siente plenamente realizado. Tal vez el problema no sea que queremos cosas de más, sino que queremos cosas demasiado pequeñas. Nos enfocamos en las satisfacciones inmediatas y perdemos de vista los propósitos duraderos. Nos especializamos en el placer y nos olvidamos del sentido. El filósofo alemán Arthur Schopenhauer, que mencionamos antes, tenía una metáfora interesante para esto. Él comparaba la vida humana a un péndulo que oscila entre dos polos, necesidad y tedio. Cuando tenemos necesidades no satisfechas, sufrimos. Cuando todas las necesidades están satisfechas, nos aburrimos. La vida confortable moderna resolvió el problema de la necesidad, pero amplificó el problema del tedio. Y el tedio, según Schopenhauer, es más difícil de soportar que la necesidad, porque la necesidad al menos nos da un objetivo claro. El tedio nos deja sin dirección. Schopenhauer sugería que la única escapatoria real de ese péndulo era la contemplación estética o la compasión genuina por los otros. Momentos donde el ego se disuelve temporalmente y experimentamos algo mayor que nosotros mismos. Pero esos momentos son raros y no pueden ser forzados. La vida confortable intenta resolver el tedio a través del entretenimiento perpetuo, pero entretenimiento no es contemplación. El entretenimiento mantiene el ego activo, siempre estimulado. La contemplación disuelve el ego, permite experiencias de trascendencia. Son estados completamente diferentes. Tal vez sea por eso que las personas se sienten más vacías a pesar de tener más opciones de entretenimiento que cualquier generación anterior. Porque el entretenimiento alimenta el tedio que pretende curar. Es un ciclo que se retroalimenta. Cuanto más nos entretenemos, más necesitamos entretenernos. La vida confortable creó una trampa sutil. Ofreció todo lo que creíamos que necesitábamos para ser felices: seguridad, placer, libertad, oportunidades. Pero olvidó un elemento fundamental: la necesidad humana de sentir que la propia existencia importa, que tiene peso, que hace diferencia en el mundo. Sin esa sensación de importancia, de peso existencial, hasta los mayores éxitos personales parecen vacíos. Es posible tener todo y sentir que no se tiene nada. Es posible estar rodeado de opciones y sentir que ninguna importa realmente. Es posible vivir en una civilización próspera y sentir que la propia vida no tiene propósito. Este es el extraño caso de la vida confortable y sin sentido. No es falta de recursos, no es falta de oportunidades, no es falta de libertad, es falta de algo mucho más básico y mucho más difícil de conquistar. La sensación de que existir vale la pena por sí mismo, independientemente de lo que conseguimos acumular o consumir a lo largo del camino.